quienes están aquí, a quienes nos siguen desde casa. Para mí es de verdad, me da una gran felicidad el dar la bienvenida a Students for Liberty aquí a la Universidad de las Hespérides. Y creo que para toda la institución es una alegría poder albergar un evento de Students for Liberty aquí en el patio de las Hespérides. Students for Liberty, desde que surgió hace ya bastante más de, bueno, yo creo que 20 años aproximadamente, ha sido un componente esencial de la sociedad civil, en este caso del mundo universitario, que ha estado luchando y reflexionando acerca de qué significa ser libre y cuáles son las experiencias, las ideas que hay que discutir para poder darle solidez a una sociedad de personas libres y responsables. Y han estado haciéndolo de manera pues, perseverante a lo largo y ancho del mundo, y para nosotros es un orgullo y una satisfacción enorme que Students for Liberty Canarias se esté desarrollando, verlos desarrollar especialmente recientemente, y que además tomen y utilicen pues, lo que podamos ofrecerles de la Universidad de las Hespérides para que sigan con ese desarrollo. Al final, hoy se da la casualidad de que hoy comienza uno de los dos reuniones del Consejo de Students for Liberty a nivel mundial, y esta mañana le comentaba precisamente a los miembros del Consejo que había un evento de Students for Liberty Canarias y cómo iba Students for Liberty Canarias, y estaban pues, muy contentos en el board de recibir esa noticia. Nada, les deseo lo mejor de lo mejor en todas estas actividades y toda esta realmente aventura épica que tienen, que están librando y que tienen por delante para hacer avanzar las ideas de la libertad. Y al final, cuando termine, después de que termine la charla y la discusión o lo que quiera que tengan, y antes de que pasen a cualquier otra actividad, me gustaría presentarles una pequeña sorpresa que tenemos para la ocasión. Bienvenidos y espero que, bueno, que lo disfruten mucho y que aprovechen el impulso que nosotros podamos prestarles para seguir creciendo y avanzando. Pues muchísimas gracias, Gabriel. En general a la Universidad de las Hespérides por prestarnos el espacio. De alguna manera, al dar el salto a Gran Canaria era como un honor empezar aquí. Tal vez hubiéramos encontrado otro espacio, pero no mejor que este. También es un honor que nos presente usted, que es un referente a nivel mundial y que lucha cada día por las ideas, sí, porque nos salimos del plano, que lucha cada día por las ideas de la libertad. Aquí tenemos a otro referente, Daniel, que casi que viene de su mano, aunque tiene su mérito, no vamos a quitárselo. pero muchas gracias. Esperemos servir a las ideas de la libertad un poquito. ¿Cómo lo hace usted? Pues nada. Gracias. ¿Alguna vez pensaron que el movimiento libertario liberal iba a crecer tanto como está presente hoy en día en España o como incluso está presente hoy en día en Canarias? Yo he hablado mucho con Ignacio, que es conocido para varios de aquí, y me ha contado esas anécdotas desde el comienzo, de cómo empezaron dos personas que a través de un periódico con una publicación ahí anecdótica, oye, tú eres el que publica, oye, sí, yo estoy por ahí. A día de hoy, el Students for Liberty en España en total amasa yo no sé cuántas miles de personas ya, y las conferencias de todos los ponentes que hemos tenido por ahí. Afortunadamente nosotros hemos dado con uno de nuestros grandes padrinos, que es Juan Taborcia, también le debemos mucho, creo que don Gabriel le conoce seguramente, y estamos aquí bastante agradecidos por ser partícipes y poder traer este tipo de eventos, desarrollarlos, conocer a las personas que están involucradas, y precisamente eso es lo que venimos a hacer hoy. Agradecemos a don Daniel también por apoyarnos y por dar la ponencia. Muy importante sobre todo esta ponencia para entender cómo la prosperidad es algo que es posible y que no hace falta no solo de la intervención estatal, que puede quedar bien como crítica, sino cómo es importante la libertad humana para desarrollar la prosperidad. Somos Students for Liberty Canarias, mi nombre es Alejandro, él es mi compañero Oscar, y vamos a hacerles un pequeño resumen de nosotros. Aquí empezamos en marzo de este año, éramos unas, no sé, 6, 7, 8 personas ahí, más la que está tomando la foto, el equipo de coordinadores de Canarias. Son algunos de los que estamos aquí, nos reconocerán. Y bueno, empezamos un grupo criticando la teoría de la explotación de Marx en un cuarto pequeño de economía en Tenerife, y hemos llegado bastante lejos. Hemos hecho algunas actividades que comentará Oscar ya por encima. Sí, pues el peso general de nuestras actividades pasa por
unos seminarios que hacemos casi que de manera semanal. Y en estos pues solemos tocar temas de economía, política, ciencias sociales en general, sobre todo criticando, o ya no solo criticando, sino conociendo lo que serían las teorías contra las que luchamos, a lo mejor el progresismo, las teorías más woke, o incluso el marxismo propiamente dicho. Pero también conociendo el otro lado, a lo mejor el que es menos conocido de cara al público, ¿no? Como serían las ideas del liberalismo, del libertarismo, las ideas del paleolibertarismo o algunas ideas más de nicho, ¿no? O de teoría política que no se dan en la universidad. Y bueno, más allá de eso, pues tenemos un club de lectura. La verdad es que solemos reunir los lunes y, como quien dice, ¿quién se va a unir a un club de lectura liberal? No. Es decir, yo creo que muchos de aquí se lo preguntarán. Pues vamos, que hay gente. Y lo pasamos de madre. Y lo digo, y lo pueden visitar porque, aparte de hacerlo, lo que también, como estamos ahora haciendo, lo solemos streamear. Así que no es necesario participar, ¿no? De manera activa, pero de manera pasiva. Y por ahí, por los comentarios o simplemente escuchando lo que se dice, pues enriquecerse un poco también. Y bueno, también hemos tenido la suerte de tener otras ponencias, como por aquí que tenemos a Dani, que nos ha hablado de Bitcoin. Hemos tenido algunas de oro, de la referencia de oro, la relación del oro y la libertad. Y después hemos tenido otras, incluso relacionadas con el trabajo que ha hecho Las Paredes y lo que sería la relación de la vivienda en Canarias. Que por ahí creo que hay que darle cierto mérito por esa labor que han hecho. Bueno, sí, me he adelantado un poco. Y por ahí se ha pasado el hijo de Jorge Escotado, también, sí, Antonio Escotado, a hablarnos un poco de la relación de las drogas, la libertad, la coerción del Estado y algunos otros puntos relacionados con ese tema. Y bueno, creo que eso ha sido en términos generales toda nuestra actividad. Exacto. No son pocos, como comentaba mi compañero, pues llevamos desde marzo. Sí, ahora estamos con el socialismo de Mises. Es un poco denso, pero yo creo que vale la pena leerlo. Página por página requiere un análisis de a lo mejor un seminario completo, supongo. Sí, estamos a nivel internacional. La referencia es la lengua casi, ¿no? Que nos une, no nos separa. Y por allá hay algún que otro país que se ha unido, creo que en México, que es el principal, Bolivia. Bueno, Bolivia aparece. De Argentina estamos ahora con algunos compañeros que se han unido al club, pero no han tenido la posibilidad de entrar a reuniones porque entraron la semana pasada, vamos. Y creo que eso, bueno, si nos ponemos nosotros en el medio, ¿no? Es decir, que no suele pasar mucho. Está Canarias en el medio, después está España, que, bueno, Canarias, España también, pero me entienden que de muchas partes de la península también se unen, como nosotros los que damos el paso, para unir, aunque estando lo más lejos posible que se puede estar, ¿no? De lo que sería el continente. Y bueno, nuestra pretensión es unir. Es decir, muchas veces por el pleito insular hemos estado separados o nos han pretendido separar a las islas o a las provincias, y creemos que si queremos ser Student for Liberty Canarias, pues tenemos que estar en ambas islas, en ambas provincias, como un único equipo que luche por las ideas de la libertad. Yo creo que con eso quedamos un poco sí, expuestos, y sin olvidar que aquí, es decir, no es solo liberalismo formal sentados en una silla, también podemos tomar una cerveza y discutir, que creo que es como mejor se discute. Y bueno, pues esto sería un baile de mago. No sé aquí la referencia que tienen las formas, pero supongo que se hacen bailes de taifas y demás, ¿no? Pues más o menos esto sería un Dream and Leap, que lo llamamos. Supongo que cuando tenga la posibilidad de montar el equipo aquí, pues nos daremos el salto también, nos sacaremos la foto. Pero vamos, que ese día lo pasamos de madre. Pues nada, sin más dilación, quería pedirles, si no es mucho pedir, que nos sigan en Instagram y que por ahí está. Y bueno, esto es todo. Y creo que ahora viene el plato fuerte, que no somos nosotros. Y le damos la palabra a Daniel Fernández. Yo tengo, es verdad. Sí. Gracias. Bueno. Gracias. Oye, pues qué chulo lo que estáis haciendo, ¿no? Cómo mola. O sea, sí es... uno siente envidia cuando os ve por muchas razones. Porque uno con la edad se va haciendo, no sé, más cascarrabias. Y se ve, no sé, se ve con tantas ganas de hacer cosas nuevas que uno se le contagia, ¿verdad? Y nada, oye, ya Gabriel os lo ha dicho, todo lo que yo os pueda ayudar, evidentemente, también personalmente,
pues va a ser un placer hacerlo y de verdad de muy buena gana lo voy a hacer. Así que nada, ánimo, que la verdad que tenéis mucho que hacer por delante. Y me encanta una cosa que habéis puesto, Canarias no tiene límite. No es de lo que íbamos a hablar, pero jope, cómo mola el logo. El de Canarias no tiene límite porque además tiene varias, o sea, le puedes meter confrontación con los de Canarias tiene límite, no sé qué, pues si está vacía las islas. O confrontación también la de no tenemos límite de por qué no somos Hong Kong nosotros. Y precisamente eso es de lo que voy a empezar a hablar o voy a introducir ahora yo por aquí con mi charla. ¿De por qué hay países pobres? La verdad que no le cambié el título, lo tenía que haber hecho, pero o las diferentes teorías del crecimiento, o por qué crecen los países, o más bien, por qué decimos los economistas que crecen los países. ¿Cuáles son las diferentes aproximaciones al problema que tenemos del crecimiento? ¿Por qué hay algunos lugares más ricos que otros? ¿Por qué Canarias es un lugar relativamente pobre en comparación con el resto de España? ¿Por qué Canarias es un lugar relativamente rico en comparación con prácticamente el resto con Latinoamérica, o Hispanoamérica? La gente, cuando viene aquí la gente de Guatemala, se mira por aquí, por los sitios y dice, ¡guau! Esto es lo que tendría que ser Guatemala si fuera desarrollado. Sin embargo, cuando los canarios se comparan con el resto de regiones de España, dices, jope, ¿por qué no somos como otra región más rica de España? Y los españoles, cuando nos comparamos con otros sitios, ¿por qué no somos Alemania? Alemania se comparará con otro sitio, ¿y por qué no Singapur? Bueno, pues hoy vamos a intentar nadar un poquito en qué pensamos los economistas y cuáles son las teorías que tenemos los economistas para explicar por qué esto es exactamente así, porque hay algunos países que efectivamente son más ricos que otros. Voy a empezar por algo, ya viendo las lecturas que habéis hecho vosotros, por algo que va a ser muy fácil para vosotros, vamos, que por algo que no es nada nuevo. Y es que quizá no es tanto explicar la pobreza donde nos tenemos que fijar, sino quizá lo que tenemos que explicar es la riqueza, es la generación de riqueza, es lo raro, es lo extraño, es lo que históricamente no ha tendido a ocurrir, es lo que históricamente históricamente, como digo, extraño. Fijaros, con los datos más largos que he podido encontrar de renta per cápita, evidentemente esto es PIB per cápita, es un PIB per cápita, pues bueno, del año 1300, pues te lo puedes creer más o menos, son un poco unas estimaciones muy de andar por casa, pero bueno, sabemos que en el año 1300 no tenían una renta per cápita de $30.000 al año como tenemos hoy o casi $40.000 como tenemos en el Reino Unido. Pero fijaros qué interesante lo que pasa, este es el hockey stick que enseñamos mucho los economistas. Los economistas decimos, algo pasa en el siglo XIX. Algo pasa ahí. En el siglo XIX de repente, o sea, tenemos, no pasa nada, 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 y boom, pasa algo. Y después en el siglo XX pasa ese algo mucho más gordo. Entonces, evidentemente, los historiadores les encanta, ya sabéis que a mí también me gusta mucho la historia, y tenéis por ahí alguno el libro que he escrito de historia, y nos encanta ver qué pasó en este año, y creció un poco la economía, pero luego España fue grande, pero luego no tan grande, pero luego ya. Minucias comparados con el siglo XIX y minucias comparados con el siglo XX, clarísimamente. Lo podemos ver también en escala logarítmica, pero bueno, esto ya es para los muy cafeteros, no nos importa tanto. Y en España pasa algo relativamente similar. En España el siglo XIX nos lo perdemos un poquito, eso sí, y en el siglo XX es cuando nos viene un poco ya el crecimiento económico. No quiero decir que en el siglo XIX no pase nada, de hecho, una vez más, si lo ponemos en términos logarítmicos, sí se ve cierto crecimiento en el siglo XIX, pero es el siglo XX el que importa aquí. Claro, España se pierde una parte del inicio de la Revolución Industrial y llega a la Revolución Industrial nuestra en el siglo XX. Bueno, al final todo esto básicamente para convenceros que pongo un gráfico lo más extenso que tengo durante cientos de años y no pasa nada, 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 ¡boom!, pasa algo. Y ese algo, pues tendremos que explicar ese algo. Esta es una de las razones por las cuales en la historia del pensamiento económico la Revolución Industrial es una de en la historia de la economía, perdón, la Revolución Industrial es muy estudiada, es de las cosas más estudiadas. ¿Por qué? Porque es el momento donde, pues, la práctica, es el momento donde despegan las cosas, es el momento donde una parte sustancial de la población te puede permitir no trabajar de sol a sol para sobrevivir. ¡Qué maravilla! ¡Qué florecimiento humano! Pero claro, entonces necesitamos explicar la riqueza, no la pobreza. ¿Qué causará esa riqueza? Hay teorías de todo tipo. La más aceptada en economía es esta. La más general en economía es esta. Empezamos por aquella esquina, crecimiento económico. ¿Qué causa el crecimiento económico? En general, casi todos los economistas, a no ser que sean muy despistados, un machista o algo así, no sé, pero casi todos más o menos estamos de acuerdo en que es la productividad.
Si no hay incremento de productividad, no hay incremento de renta per cápita. Esto no es un tema muy debatible. Luego ya debatimos, dependiendo del sabor que le demos al economista, va a empezar a decir que hay que distribuir mejor la riqueza y cosas así. No nos metamos en detalles ahora. Productividad. Sin productividad no hay nada que distribuir. Incluso la gente más centrada en políticas redistribucionistas entiende esto. Sin productividad no se puede. Siguiente paso. ¿Y cómo incrementamos la productividad? Pues en general también los economistas están bastante de acuerdo, incluso en este caso hasta los marxistas, en que se necesita inversión, se necesita capital, se necesitan herramientas. Trabajar con las manos, es un ejemplo que ponen mucho los economistas en las introducciones a la economía, trabajar con las manos no funciona muy bien. Pescar, pues mejor con una red que con una lanza, y mejor con un buque pesquero que con una red, y mejor, yo qué sé, el buque pesquero me sirve. Es decir, si tenemos herramientas a nuestra disposición, tenemos la capacidad de incrementar la cantidad de output, la cantidad de producto final que terminamos generando. Entonces, como digo, esto los economistas, incluso socialistas, están de acuerdo en esto. De hecho, es una de las razones por las cuales pues en la Unión Soviética sí se invertía mucho. Claro, el problema es que cómo se invertía, de qué manera y cómo se desperdiciaban enormes cantidades de recursos en las economías planificadas, pero que entendían que había que incrementar el capital para incrementar la producción. De eso no había ninguna duda. ¿Cómo incrementamos el capital? El capital son recursos que son muy escasos en la sociedad, y para eso los economistas habitualmente, casi todos también estamos de acuerdo, en que hay que ahorrar recursos, en que los recursos que se generan en una sociedad hay que apartar parte de esos recursos para generar nuevas herramientas, nuevos bienes de capital. Esto se explica, no he visto los libros a von Baber, tenéis que meter a von Baber. También es café para cafetaleros, o sea, ese sí es... Von Baber duele a veces leerlo, pero bueno, se aprende mucho de estos temas. Von Baber lo explica con la economía de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe está en la isla del solito, y como está el solito, pues tiene una existencia pues muy dura, porque tiene que hacerlo, además de hacerlo todo él solo, tiene que hacer sin ayuda de ni nada. Entonces Robinson Crusoe tiene que irse subiendo a los árboles, sacando bayas o frutos, sacando frutos de los árboles. Y tiene pues, que estar 8 horas subiéndose a árboles para simplemente mantenerse en el estado de subsistencia. Ahora, Robinson Crusoe, en vez de trabajar 8 horas, puede trabajar con mucho esfuerzo, 10, 11, 12 horas, guardar parte de esos frutos y conseguir invertir, ahorrar, sacar recursos, y durante un tiempo, por ejemplo, al día siguiente, dedicarle medio día, en vez de a sacar nuevos frutos para mantenerse, a generar una herramienta para que ahora, en vez de tener que subir a los árboles, azotar a los árboles. Es un ejemplo vamos, no sé si es exactamente el ejemplo que utiliza von Baber, pero es uno de los ejemplos típicos de los economistas del siglo XIX, la economía de Robinson Crusoe. Entonces, si consigue hacer eso Robinson Crusoe, a partir del día que tiene la herramienta, su productividad incrementa mucho. Ahora no tiene que estar 8 horas subiéndose a árboles, ahora puede azotar el árbol durante un par de horas y caen los frutos suficientes como para mantenerse. Si ahora lo que puede hacer es, por ejemplo, conseguir en vez de 2 horas, 4 horas y mañana no trabajar nada, podrá invertir en una casa. Podrá invertir en parte de su tiempo, en vez de en estar trabajando, podrá invertir parte de su tiempo en generar nuevos bienes de capital que le generen nuevas disponibilidades de bienes de consumo en el futuro. ¿Estáis viendo? Esto es un poco la idea de la acumulación de ahorro y de la acumulación de capital. Una idea un poco de andar por casa, muy micro, si lo queréis ver así, muy destinada a que se entiendan los puntos, pero en general este es el esquema de la economía hasta hace 2 días, y es el esquema incluso hasta que la mayor parte de economistas creo que estarían bastante de acuerdo. ¿Se me ha hecho esto pequeño por alguna razón? Vale. Y ahora, ¿empíricamente se sostiene esto? Sí, se sostiene bastante bien empíricamente. Estos son con datos de una encuesta, bueno, de una encuesta no, de una base de datos bastante potente, que se utiliza mucho en investigación, de, bueno, ¿cuál es la renta per cápita de países? Yo los he dividido por capitalización de la economía. Por capital por trabajador de la economía, es decir, he cogido economías que tienen una cantidad de capital invertido pequeñísimo y las he ido dividiendo en economías cada vez más grandes, hasta economías con una cantidad de capital por trabajador brutales, más de $150.000 por trabajador. Y pues esto, la historia de las bayas de Robinson Crusoe, sí ocurre. Cuando tengo más herramientas, según me voy yendo para allá, tengo más palitos para azuzar a los árboles, la cantidad de frutos que caen sube. Así de sencillo. Es decir,
así es como diríamos que se hace ciencia. Tengo una argumentación, si estáis leyendo a Mises sabéis que es un poco pesado con estas cosas. Tengo al final una especie de argumentación lógica. Oye, esto parece que tiene sentido. Voy a ir a los datos. Oye, pues los datos no lo contradicen, por lo tanto lo que tengo es una teoría que de momento puedo decir que está, la gente de filosofía de la ciencia te diría que validada empíricamente no vale, pero que al menos no está contradecida por los datos. ¿Vale? Bueno, parece que se cumple. Esto es de un trabajo que yo hice concretamente para Guatemala, por eso veis Guatemala ahí, pero yo aquí os enseño la foto. Bueno, los países que tienen más capital ahora tienen más ingreso. Y aquí os enseño la película. Esto es el cambio entre 1970 y 2014 de la renta per cápita real en los países ordenados por cuartiles de formación bruta de capital fijo. Eso son cosas de economistas. ¿Qué leches es la formación bruta de capital fijo? La inversión en maquinaria, si lo queréis ver así, ¿vale? La inversión en lo que hemos hablado antes de inversión. Entonces, hay países que invierten una parte de su renta brutal, más del 25%, son los que están en el primer cuartil. Hay países que invierten un poquito menos, la media está por ahí. Hay países que invierten menos y, bueno, yo, como lo hice un trabajo esto para Guatemala invierte poquísimo. Bueno, probablemente no os interesa exactamente Guatemala, pero quiero que veáis qué bonito sale. Es que los datos al final más o menos corroboran. Cuando tienes una teoría que funciona, los datos pues, también funcionan. Y más o menos lo que vemos es que efectivamente se multiplica mucho más la renta per cápita. Hay más riqueza en aquellos lugares que invierten más. Esto parece bastante claro. Otra de las teorías, esta es como lo más aceptado, pero luego nos vamos al crecimiento y nos vamos a los países y decimos, bueno, pero aquí sigue habiendo países pobres y países ricos. Y bueno, pues invirtamos más en los países pobres y ya está. Y ante esto nació una teoría que se llama la teoría de la convergencia. ¿La habéis escuchado alguna vez, la teoría de la convergencia? Esta teoría está viva desde los economistas clásicos. Si cogéis a Adam Smith, no lo llama teoría de la convergencia, pero dice algo muy similar. Por cierto, tenéis que leer a Adam Smith, ir apuntando cosas que hay que leer, que uno no se puede morir, uno puede ser economista sin leer eso. Bueno, teoría de la convergencia, ¿qué nos dice? La teoría de la convergencia nos dice los países ricos han tenido que abrir el camino. Son como los primeros que han andado algo. Y los países pobres lo tienen más fácil. Porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues seguir el camino que han abierto los países ricos. Entonces, hay lugares que Reino Unido antes os he puesto 2 siglos para llegar a la renta per cápita de hoy. Vais a ver, os lo voy a poner ahora en algún otro gráfico, que en Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países que lo hacen muy bien, los tigres asiáticos, pues en una generación y media, como mucho 2, alcanzan a Estados Unidos, incluso a veces pasan a Estados Unidos. Lo que otros han tardado 200 años, esto lo hacen 40. Es decir, parece que esta teoría tiene cierto sentido. Alguien abre camino y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Copiarlos y ya está. De hecho, esto es algo que, viviendo en Latinoamérica, también te das cuenta. Hay gente que viaja a Europa, ve cosas que funcionan y se las lleva y las copia para allá. Y hace una empresa hiper exitosa, simple y llanamente copiando lo que ha funcionado en otro sitio. Hay veces que hacen copias y no funcionan también, porque hay idiosincrasia de los lugares y todo eso. Bueno, esto también lo vio Adam Smith, la posibilidad de inversión es mayor en los países pobres. Adam Smith decía algo así, mirad, conforme vamos, aunque yo creo que esto no es cierto, pero bueno, esto sí lo consideran cierto los economistas, conforme vamos generando actividad económica, los empresarios van tapando agujeros. Es decir, tenemos rentabilidades muy altas porque había poco capital en la economía. Pero conforme hay más capital en la economía, la siguiente, esto es lo que se llama un rendimiento marginal decreciente, la siguiente inversión tiene cada vez un rendimiento inferior. Yo tengo serias dudas de esto. Apuntado otro libro, Lachman, El capital y su estructura, para que veáis que esto no es del todo cierto. Oye, estoy haciendo casi una recomendación de libro más que una charla. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la teoría de Smith y la teoría en general de los economistas más o menos va por ahí. Y nos dice, claro, pero si el país es pobre es porque no se han llevado a cabo esas inversiones, por lo tanto la inversión es más rentable en el país pobre. Por lo tanto, lo que él decía es, pues mira, va a haber una transferencia de recursos de los países ricos a los países pobres para acometer los proyectos de inversión que no se han realizado en los países pobres. Entonces, ¿qué se llama? Pues una exportación de capital, si lo queréis ver así, inversión extranjera directa y cosas de esas, ¿no? Que seguro que oís en la tele de vez en cuando. Tiene sentido esta teoría también. Y como va a entrar capital, inversión extranjera directa a los países más pobres, se van a desarrollar y van a crecer más. No voy a desarrollarme lo que antes he puesto ahí abajo como ahorro interno, sino con ahorro externo. Va a venir alguien con exceso de bayas, exceso de frutos,
y en vez de tener yo que ahorrar los frutos, él me va a proporcionar la vara y voy a incrementar mi productividad sin tener que haber ahorrado yo. Esa es un poco la idea de la inversión extranjera directa, ¿vale? Bueno, y la exportación de capital a países pobres, que ya lo he contado. ¿Y esto es cierto? Pues empíricamente ya empezamos a tener algún que otro problemilla. Es cierto, pero es cierto más o menos. ¿Dónde es cierto? Primer grupo de países, los denominados tigres asiáticos. Esto, el EGI, es la proporción de renta per cápita en comparación con Estados Unidos. Dicho de otra manera, si estás en 1, tienes la misma renta per cápita que Estados Unidos, si estás en 0,5, tienes la mitad de renta per cápita que Estados Unidos. Entonces, para llegar a la teoría de la convergencia, en principio los países pobres tendrían que crecer hasta llegar al 1. Pues los tigres asiáticos parece que sí se cumple. Durante los años 60 hacen algo, ya veremos qué hacen, pero hacen algo y ese algo que hacen les funciona bien y de repente, pum, de hecho alguno hasta se pasa. Esto no, tampoco es que funcione la teoría de la convergencia. La teoría de la convergencia es que deberían igualarse y ya está. Ay, ¿este quién es? Singapur. Singapur se ha pasado de frenada. Ahora vais a ver por qué se pasa de frenada. Quizás se pasa de frenada en tener unas instituciones que permiten un poquito más de libertad individual. Ahora lo vamos a ver. Pero se pasa de frenada, ¿vale? ¿Qué pasa en otros países? En otros países, pues parece que empiezan a crecer fuerte, pero, jope, demasiado lejos todavía. Fijaros, 0,3. Hay otro grupo de países, este es el más interesante de todos, que no solamente es que no converjan, es que desconvergen. Se van de 0,15, fijaros, ya son hiperpobres al nivel de estos, y se van para abajo. Fijaros, ahí están Ghana, Kenia, Uganda, Costa de Marfil, ¿sí? Esto no lo están haciendo demasiado bien, ¿verdad? Y luego tenemos aquí otro montón que, ni fu ni fa, así. De repente van para arriba, o sea, y Argentina, por ejemplo, de repente van para arriba, de repente van para abajo, como diría Huerta de Soto, economía maníaco-depresiva, ¿no? Fijaros, si son maníaco-depresivos los argentinos, hay golpes para arriba, golpes para abajo. Esas son las ganas de toquetear el tipo de cambio, de hacer cosas con la moneda, ¿verdad? De engañarse jugando al solitario. Por lo tanto, ¿qué dicen los economistas? Los economistas tiran esta presunción con una teoría, de la teoría de la convergencia, deberían igualarse todos los países y no se igualan. Algunos sí y otros no. Por lo tanto, aquí hay un fallo. Hay un fallo en la teoría de la convergencia y este fallo en la teoría de la convergencia hay que arreglarlo de alguna manera. ¿Cómo lo arreglamos? Con una teoría de la convergencia mejorada, versión 2.0. La teoría de la convergencia condicional. ¿Condicional a qué? Y aquí es donde nuestros queridos amigos economistas, entre los que me incluyo, empiezan a hablar de temas institucionales. Empiezan a decir, convergerán los países en renta per cápita si y solo si tienen unas instituciones más o menos iguales que la de los países ricos. Porque claro, no puedo pretender que Costa de Marfil o empiece a recibir inversión extranjera directa porque son muy guapos. Tendrán que tener más o menos unas condiciones institucionales determinadas, similares a las de otros países, para que compense llevar capital allí. Fijaros, que es que los economistas tampoco decimos nada muy inteligente. Los economistas estamos diciendo cosas de sentido común, que cualquiera que tenga 2 dedos de frente dice, pues esto más o menos sí, ¿no? O sea, no me voy a llevar mi inversión a cualquier lugar perdido de la mano de Dios donde el dictadorzuelo de turno me lo quite, ¿verdad? No tiene sentido. O el gobernante democrático de turno me lo quite. Bueno, que también los hay tiranos democráticos. Bueno, he dicho que no iba a hablar de política y lo voy a intentar hacer. Un premio Nobel de Economía, Romer, que por cierto se hizo famoso por ser premio Nobel de Economía, luego llegó al Banco Mundial y montó un jaleo porque descubrió un escándalo con los datos del Doing Business, no sé si sabéis eso. ¡Epa! Salvado. Bueno, Romer es muy entretenido el tipo, tiene mala leche y es un tipo con unos principios, ¿cómo debe ser el tipo? Ve una corrupción y dice, esto no está bien. Bueno, el tipo dice que las instituciones son como una especie de tecnología social. Dice, mira, yo puedo poner una fábrica de Volkswagen en México. Necesitamos una tecnología no social que mantenga esto recto, de alguna manera. Vamos a poner esto aquí. Bueno, si se cae ya con mesilla y todo. Entonces, ¿por qué no exportamos las instituciones? Debería ser fácil, ¿no? Si igual que exportamos el capital desde el país A al país B, exportemos las instituciones desde el país A al país B. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Y de hecho, no os creáis que esto no se le ha ocurrido a un montón de gente. Si uno ve la Constitución de Argentina es una copia casi, con la Constitución de Estados Unidos. Dijo, pues si esto le funciona,
pues me funcionará a mí la Constitución. Sí, más o menos, vamos a ver. Vamos a ver también detallitos ahí de por qué a veces esto no es suficiente. Uy, qué mal sale esto. Por alguna razón sale muy grande la foto. Bueno, os digo yo cuál es la diapositiva, aparte es muy fea. Para ver la importancia del esquema legal, me dio por, también en otro trabajo que hice en Guatemala, por ver cuánto generaba un hondureño en Honduras, qué renta generaba un hondureño en Honduras, que era aproximadamente unos $3.500 al año, es más o menos lo que veis ahí con ese jaleo. ¿Qué generaba un hondureño en Estados Unidos si era un inmigrante ilegal, que era unos $24.600 al año? $24.600 contra 3.000, pero qué locura, el mismo tipo. Un tipo en Honduras, un tipo en Estados Unidos, con moverse del punto A al punto B, genera 8 veces el ingreso. Esta es una de las razones por las cuales un economista que me gusta lo que dice, pero no lo que piensa, Branko Milanovic, dice, ya no hay revoluciones en el mundo, y no tiene sentido que las haya. Porque ¿por qué voy a jugarme la vida en Honduras generando una revolución para colocarme en el 10%, yo estoy en el 10% más pobre, me coloco en el 10% más rico, y con el riesgo que tiene una revolución, que lo más probable es que no sobreviva a ella, como mucho a lo mejor voy a multiplicar por 2 o por 3 mi renta per cápita, por 4. Si me voy a Estados Unidos, tiene menos riesgo, la multiplico por 8 sin moverme. Es una idea bastante potente de Milanovic. Bueno, si eres legal en Estados Unidos, $32.000 al año. ¡Jope! ¿Qué cosa? O sea, hay algo que no está funcionando aquí. Hay algo que no funciona bien en Honduras. Y aquí es donde entroncamos con Students for Liberty, ¿verdad? ¿Qué instituciones podrían generar, o qué set de instituciones, qué conjunto de instituciones podrían generar estas condiciones para que prosperaran las sociedades? Y voy a argumentar en las siguientes slides, en las siguientes diapositivas, que estos que están aquí generan más riqueza precisamente porque dejan más incentivo, dejan más libertad a los individuos para contratar entre ellos, así de tonto, sin molestar al resto. Ya sabéis, seguro que si sois economistas habéis visto teoría de las externalidades y temas que nos podemos meter en las preguntas si os da la gana. De momento no quiero hacerlo. Pero la idea es que si intentas dirigir un poquito menos centralizadamente la economía, tenéis por ahí la fatal arrogancia de Hayek, Hayek lo explica ahí de manera magistral, si quizá la pretensión del conocimiento que tenemos todos de dirigir cosas, aparte hasta los videojuegos, y es que a mí me gusta jugar a los videojuegos, que dirijo tropas y las lanzo para allá y no sé qué, pero no es buena idea hacerlo en la realidad, hazlo en el videojuego. Entonces, estos países tienen gente que juega a videojuegos, que dirigen cosas, pero cuando están gobernando no dirigen mucho. Y estos de aquí juegan a dirigir muchísimo. Estos de aquí no, están jugando un videojuego en la vida real. Están jugando el videojuego de manejaros a cada uno de vosotros, hacer un micromanagement de cada uno de vosotros y decir, tú vas allí, tú vas allí, tú vas allí, y termina funcionando relativamente mal. Estos son los países más libres en el índice de libertad económica, los países menos libres. Sospechosos habituales, Hong Kong, Singapur, este es un poco más antiguo, pero bueno, y sospechosos, ahora os voy a enseñar los actualizados, y sospechosos habituales también en los menos libres, pues Venezuela, Corea del Norte, Cuba, pues bueno. Tampoco es que estén diciendo nada muy raro, de verdad, esto es del índice de libertad económica. Este es el actualizado, Singapur, Suiza, por ahí arriba, Irlanda, bueno, más o menos los que probablemente ya sabéis todos. ¿Genera o no genera la libertad económica actividad económica? Pues parece que sí. Parece que dejar a los individuos bajo su responsabilidad, y parece que dejar a los individuos contratar entre ellos y ver cuáles son las necesidades y que se las suplan mutuamente, funciona mejor que el gobernante, por muchos doctorados y títulos que tenga, decidiendo quién y qué necesidades son prioritarias en la sociedad. Parece ser que funciona. Los que estaban en aquella esquinita, los Cuba, los Venezuela y todos esos, los reprimidos económicamente, tienen una renta per cápita minúscula. Los que son libres tienen una renta per cápita que multiplica por 12 a la de los reprimidos. Y alguien puede pensar, es que a lo mejor estos son muy desiguales. Que da igual, que el más pobre de aquí es más rico que el más rico de aquí, menos quitándole el 1% gobernante.
Si quitas a Castro, pues sí, bueno, sí, Castro tendrá más que eso. O quien sea el dictadorzuelo de turno, pero prácticamente toda la distribución de ingresos de los libres es más alta que la distribución de ingresos de los no libres. Toda. ¿Nos importa la desigualdad o nos importa la pobreza? No sé, a mí la pobreza, desde luego. Más cosas interesantes. Me vais a decir, pero es que la renta per cápita no es suficiente. Porque sí, la renta per cápita es un invento facha o algo así, yo qué sé, con lo que se os ocurra. La renta per cápita no mira bien los detalles del florecimiento humano. Bueno, vamos a ver el índice de desarrollo humano de la ONU, tampoco son muy sospechosos en la ONU de ser muy fachas. Pues también resulta que los países reprimidos tienen un índice de desarrollo humano bajísimo, mientras que los países libres tienen un índice de desarrollo humano muchísimo más alto. Parece ser que también en desarrollo humano. Pero alguien puede pensar, no, porque eso no capta bien la pobreza. Venga, pues veamos la pobreza. Por cierto, esta es una medida horrible de pobreza. La pobreza no, la miden así para que siempre haya pobres. Siempre se inventan nuevas cifras de pobreza para que siempre haya algún pobre porque hay gente que vive de que haya pobres. Al final no tiene tampoco... Hay que ver quién se beneficia de las narrativas, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, incluso con las medidas sesgadas de pobreza que utilizan, los países reprimidos económicamente, tienen muchísima más pobreza que los países que no están reprimidos económicamente. Una vez más, la teoría y los datos cuadran, digamos, casi como un guante. Es que metes el guante y va perfecto. Pero alguien puede pensar, no, cuidado, porque lo que hace el capitalismo es destruir el medio ambiente. Pues tampoco parece ser esto, ¿verdad? O sea, todas estas narrativas son falsas una detrás de otra. Es increíble. Es que es hasta bonito verlo. Los países reprimidos tienen índices de calidad ambiental bajísimos y tiene todo el sentido del mundo. Hay todo un desarrollo teórico, se llama en estas cosas Gabriel es el experto, se llama la curva de Kuznets ambiental, que tiene todo el sentido del mundo. Si me estoy muriendo de hambre, la naturaleza me importa un bledo. La naturaleza es un bien que podríamos llamar, no sé si de ricos, pero desde luego es un bien que no es un bien básico. La naturaleza te puede matar. Cuando eres pobre, la naturaleza te mata. Cuando empiezas a ser rico, la naturaleza la puedes disfrutar. Quieres disfrutar de naturaleza cuando empiezas a comer, no antes. Por lo tanto, los países que son más ricos resulta que tienen algunos objetivos más nobles que solamente comer. Y como tienen algunos objetivos más nobles, entre ellos puede ser, por ejemplo, proteger el medio ambiente. Por lo tanto, el medio ambiente está mejor protegido en los países más libres. Apasionante. Es que es apasionante. Yo no sé, ahora me estoy transformando yo en el alumno de Students for Liberty. Competitividad. Este es el índice de competitividad global. También, de forma extrañísima, resulta que los países más libres, ¿quiénes estaban ahí arriba antes? Suiza y Singapur. Estaban dados la vuelta, es verdad. Pero estaban ahí arriba. Resulta que en los índices de competitividad también están los más libres arriba. ¿Y qué mide el índice de competitividad? Este es Suiza. Aquí nos están midiendo cómo de bien lo hacen económicamente, cuál es la eficacia o la eficiencia del gobierno. El gobierno no puede ser nunca eficiente, como mucho es eficaz. La eficacia o la eficiencia de las empresas y la infraestructura. Es prácticamente puntero en todo, Suiza. Y Singapur, pues también es puntero en todo. Es decir, queremos gobiernos que funcionen, no sé qué, pues resulta que si dejes a la gente, si el gobierno se centra en unas poquitas cosas, yo sé que aquí hay muchos libertarios que me van a decir, me van a empezar a tirar tomates, que el gobierno no tiene que hacer nada. Bueno, está bien, pero si el gobierno hiciera solo para las cosas para lo que se supone que existe, que es defender policía, pues jueces, no sé, pero bueno, venga, jueces y ejército y poquito más, o nada más, pues resulta que esas cosas las hacen bien. Y cuando tenemos estados como elefantes, no hacen ni bien ni unas ni otras. No te dan sanidad, pero tampoco te protegen. ¡Qué desastre! Aquí hay alguien que nos está deseando el mal, parece. Bueno, y la siguiente patada hacia adelante. Los economistas nos hemos quedado aquí, sinceramente. Los economistas nos hemos quedado en las instituciones y les hemos dado, por cierto, como siempre pasa en esto, el premio Nobel se lo dan a los peores. ¿A quién se lo dan? A Acemoglu, que tiene errores por todos lados, de todo tipo, históricos, conceptuales, una cosa horrible, Acemoglu. Se lo podían haber, bueno, ya se lo dieron también, la verdad, a Douglas North por las instituciones también. Pero si podéis leer a uno, que no sea Acemoglu, bueno, leedlo porque es interesante siempre para ir de cultureta por la vida, supongo, pero si queréis aprender algo de verdad hay que leer a Douglas North, de instituciones, no a Acemoglu. Bueno, pero los economistas nos hemos quedado ahí, incluso North, que va un poquito más allá, no va mucho más allá.
nos hemos quedado en las instituciones. Hay buenas instituciones y ya está. Entonces, ¿qué hacemos? We the people. Vale. Constitución de España nueva. Nosotros, el pueblo. Y artículo 1 de la de Estados Unidos. Pues artículo 1 de la de España. ¿Hacemos eso? Ya he contado antes que más o menos y que no termina de funcionar eso del todo bien. La pregunta más bien que nos tendríamos que hacer y que ya se han empezado a hacer algunas personas es ¿qué causa las buenas instituciones? Está bien, me has convencido, Dani. Las buenas instituciones generan buenos rendimientos económicos que además generarán inversión y capital, que además generarán productividad, que además generarán al final el crecimiento económico. Todo me has convencido hasta aquí. Pero las instituciones es algo muy etéreo. ¿Cómo generamos nuevas instituciones? ¿Las copiamos? ¿Ponemos a un dictador? ¿Así a fuego? Yo qué sé, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pues esta es una de las ideas de la primera doctorada honoris causa de la Universidad de las Hespérides. Es la primera, ¿verdad, Gabriel? McCloskey, que nos dice en sus obras, en sus 3 volúmenes, nos dicen que las ideas de la población es lo que al final determinan las instituciones. La ideología de la población. Ideología entendido como simplemente un conjunto de valores que compartimos. No tiene por qué ser algo necesariamente negativo, sino simplemente es algo que no ponemos en tela de juicio. Es algo que compartimos, pues ya sea por raíces históricas o lo que fuere. Ella pone ejemplos divertidísimos de bromas que se hacen en diferentes lugares del mundo que dan a entender que a lo mejor tú no quieres prosperar en la vida, quieres que el de al lado no prospere. Cosas así, o sea, cosas un poco feas, ¿sí? Envidia pura y dura, ¿sí? Pues hay sociedades en las que la envidia está muy instalada. Y yo no quiero tanto, a mí no me importa tanto prosperar como que a ti no te vaya bien, porque ¿por qué te tiene que ir bien a ti, a mí no? Si te va mejor, estoy dispuesto a hacer cosas para que te vaya a ti peor. Sí, ella pone un ejemplo que a mí me marcó mucho en uno de sus, creo que es el primero de los 3 libros, que dice que es una broma en Rusia, donde decían que le aparece un genio a un campesino y le dice el genio, mira, te concedo un deseo, ¿qué quieres? Y le dice, pues mira, mi vecino tiene una vaca y tiene una cabra, y yo no. Y le dice, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Una vaca y una cabra? Y dice, no, quiero que se las quites a él. ¿Sí? Esa es la idea que si tienes esa idea muy enraizada en la sociedad, no hay forma de que una buena institución, incluso cuando la implementas, sobreviva. No va a sobrevivir, es imposible. Puedes tener las mejores leyes del mundo que te va a llegar un juez y la va a interpretar de otra manera. Que te va a llegar una corte suprema, una corte de constitucionalidad, una corte de lo que sea, y te va a decir, ¿sabes qué? Sí, mira, la Constitución dice que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Pero ¿sabes qué? Que la ley de violencia de género está bien. Tira para adelante, que eso... Dices tú, pero no puede ser eso, muy claramente anticonstitucional. No, tú no has entendido bien cómo funciona esto, ¿sí? ¿No has hecho estudios de género o qué? Bueno, pues eso. Pues ese es el problema. Bueno, y precisamente aquí es donde entráis vosotros, donde entramos como las universidades como generadores de conocimiento, donde entran también los think tank como popularizadores del conocimiento. Y aquí es donde pues estas ideas que permean en la población terminan cambiando las instituciones tarde o temprano. Es una de las razones también por la que en España siempre hablamos de no abrir el melón constitucional. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto? Antes se hablaba mucho de esto. ¿Por qué no queremos abrir el melón constitucional? Porque sabemos que incluso si le metemos algo bueno ahí, como dejemos abierta la idea de que se puede cambiar la Constitución, sabiendo la ideología del español promedio, van a meter por ahí cualquier barbaridad. Os voy a poner otro ejemplo también interesantísimo, y ya voy a terminar porque he dicho que no iba a hablar de política, al final termino haciéndolo, pero ¿os acordáis con Chile? Chile dijo, tenemos una Constitución de Pinochet, y no nos gusta, ¿por qué? Porque es de Pinochet. Y dice, pero si la Constitución está muy bien y os ha permitido, y si sois un país puntero ahora, ¿por qué queréis pegaros un tiro en el pie? No lo entiendo. Bueno, se volvieron tan locos, la gente no entendieron esto de la ideología promedio, se volvieron tan locos los progresistas en Chile, que empezaron a meter tantas barbaridades que la gente que había votado que sí cambiaran la Constitución, cuando les presentaron una locura de Constitución, dijeron, ¿qué dices? Es una locura, no hagas eso, no cambies eso. Y consiguieron un no como una catedral. Y el gobierno de Chile está ahora condenado a que cuando ya pues, haya otras elecciones caerá ese gobierno y el siguiente hará lo que pueda, este ya no puede hacer nada. Se salvaron, un disparo que se salvaron, vamos, in extremis, les pasó rozando. Qué interesante es esto, porque funcionan las dos vías. Es decir,
abres el melón, alguien se vuelve muy contento metiendo tonterías en la Constitución y cuando se vuelve muy contento se da cuenta que se choca con las ideas de la población. No puedes cambiarla. Y si lo cambias a sangre y fuego caes tú. La idea es que ni los dictadores tienen capacidad real para, si hay algo de verdad impopular, sostenerlo. De hecho, los dictadores muchas veces tienen hasta porque tienen menos legitimidad. Y como tienen menos legitimidad, tienen menos capacidad de algo impopular, tienen muchísimo cuidado con qué hacerlo. Por lo tanto, bueno, si os he convencido, todo el esquema que os he planteado yo hoy aquí, supongo que ya voy más o menos así de tiempo, es ideas. Todo nace con las ideas. Las ideas, el origen del cambio está en las ideas. Después las ideas informan a las instituciones dan forma a la capacidad que tienen de coordinarse entre sí, frase muy de Hayek, de coordinarse entre sí las personas y de acumular activos, capital, para generar nuevos bienes que satisfacer a nuestros congéneres, y todo esto termina en el crecimiento económico. Como os digo, aquí no todos los economistas están de acuerdo, los economistas más o menos están de acuerdo hasta aquí. Esta parte es muy nueva y más o menos todos estamos de acuerdo que necesitamos buenas instituciones. Hay mucha pelea en qué es una buena institución. Mirad si no la gente que quiere reformar cosas, Argentina, que está pasando ahora mismo. Y por último, las ideas. Y esto es lo que lo cambia todo realmente, a largo plazo. Es decir, la batalla que merece la pena dar a largo plazo es específicamente la que estáis dando vosotros. Y bueno, esto es lo que os quería decir. Tenéis ahí un montón de referencias, que algunas de ellas os he ido dando mientras daba la charla. Y pues si queréis preguntas o lo que sea, estoy a vuestra disposición. La tienes por el micro, creo. Sí, pues, si alguien quería hacer alguna pregunta. ¿Por qué en la universidad pública en economía se ponen tan pesados con Gini? Y no salen de Gini. Lo llaman justicia redistributiva. Es un tema que curiosamente es extraeconómico. Pero hay varias posibilidades con esto. Simple y llanamente tú impones una especie de... impones a la sociedad lo que ellos llaman una escala de utilidad. Es mejor si somos todos más iguales. ¿Por qué? Porque es más justo. La gente lo considera más justo y por lo tanto la sociedad es más feliz. Eso es una idea que tú le impones a la sociedad y si eso es cierto, pues a lo mejor es verdad. Luego hay otros motivos que son motivos ya puramente técnicos. Por ejemplo, hay gente que te dice, que yo estoy muy en desacuerdo y voy a explicar ahora por qué, pero hay gente que te dice, una desigualdad muy alta desincentiva el crecimiento económico. Eso es un motivo. Yo creo que no, evidentemente, ya tengo, tranquilo, que no lo voy a defender, pero ya tengo gente dispuesta a saltarme, eso me gusta también. Pero hay toda una corriente, y más o menos lo intentan respaldar con estudios empíricos, que en países que son más desiguales son países que pues, el crecimiento económico es menor. Yo creo que esto no es cierto por lo siguiente, porque hay otra serie de estudios que dicen, si separamos el tipo de desigualdad y la capacidad que tienen los países, las personas de moverse en la escala social, la desigualdad, si la separas en esos países que están estancados completamente, que tienes casi clases estamentales, los ricos siempre son los mismos y los pobres siempre son los mismos, ahí es clarísimo. La desigualdad daña muchísimo el crecimiento económico. Pero los países que tienen ascensor social funcional, la desigualdad, curiosamente, ejerce de todo lo contrario. Ejerce de incentivo al crecimiento económico. Por eso es mi idea de por qué ellos están errados, pero la justificación es la otra. Y una cosita más, en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, ¿crees que si se llega a desarrollar lo suficiente y se empieza a sustituir mano de obra, trabajo, factor capital únicamente, ¿crees que se puede llegar al caso de una renta básica universal? No lo sé, creo que no, pero no lo sé. A ver, no tengo nada demasiado inteligente que decir al respecto, la verdad, porque no lo he estudiado con la profundidad que se merece. De momento, lo que yo he visto que ocurre, lo único que puedo decir con cierta seguridad, es que en los lugares donde hasta ahora mismo
los sectores donde el incremento de la productividad era muy limitado, típicamente el sector servicios, está empezando a incrementar esa productividad. Por ejemplo, los médicos. Me comentabas antes, en la medicina es uno de los lugares donde quizá más claro se ve que el médico ayudado de inteligencia artificial genera mejores diagnósticos, más rápidos, o sea, la productividad del médico y la calidad del médico mejora gracias a la inteligencia artificial y a las... Bueno, en mi caso, yo tengo que decir que funciona como una maravilla. O sea, la capacidad que yo tengo ahora de hacer informes se ha multiplicado fácil por 2 o por 3 en comparación con la que tenía hace un par de años. Y yo estoy en el sector servicios también. Imagino que en otros lugares va a ser más difícil. De ahí a la renta básica, pues tiene que ser que haya una sustitución completa del trabajo. Y eso de momento no está ocurriendo. Pero que quizá ocurra, pero eso ya es algo que se me escapa completamente. Gracias. Un poquito para responderle al colega sobre lo de la renta básica universal, mi punto de vista, obviamente, ¿no? Tampoco tengo estudios previos, pero por lo menos lo que me da un poco a entender la lógica de la economía, que tiene algo de lógica, como digo yo, es que cada vez que ha habido un gap, un crecimiento de la tecnología que ha afectado directamente a la economía, siempre lo que hay es, primero, una serie de empleos, vamos a decir así, o actividades que van desapareciendo, pero que van siendo sustituidas por otras, ¿no? Eso es una. Y segundo, que la productividad de esos nuevos empleos que aparecen gracias a esa tecnología son superiores a la productividad de los que van desapareciendo. Ahora, de que llegue la renta básica universal, yo ahí sí, yo soy un poquito más tajante en decir que no creo que llegue. Lo que sí va a ocurrir es que van a haber actividades que van a ser mucho mejor, más rentables para una persona, por lo que estaba diciendo, por ejemplo, ahorita Dani, ¿no? Que él ahora puede hacer un informe 2 o 3 veces más rápido o de 2 o 3 veces más informe. Van a haber empleos, actividades o sectores donde la IA va a ayudar muchísimo a que la productividad se aumente en modo exponencial, pero eso va a significar también que van a haber otras actividades que prácticamente van a desaparecer. Es como digo yo, ¿no? Que la gente habla de el correo electrónico, fue una maravilla porque nos ahorró un mogollón de trabajo y de tiempo. Los que sufrieron fueron los carteros, pero no vas a dejar de utilizar el correo electrónico para que los carteros sigan teniendo trabajos, o no vas a dejar de producir coches para que los carreteros a caballo pues sigan teniendo sus carretas y puedan seguir funcionando. O sea, eso contradice toda la lógica de lo que es el crecimiento económico. Entonces, por eso yo no creo que vaya a haber una renta básica, por lo menos no desde la lógica actual que tenemos. Ahora, si hay un cambio de paradigma más adelante, que la misma tecnología, digamos, que provoque ese cambio de paradigma, ahí sí no te podría decir, ¿no? Pero por lo menos ahora, con lo que tenemos, con la experiencia anterior que tenemos, no creo. ¿Vale? Mucho mejor contestado yo. Bueno, yo quería hablar de la productividad porque yo trabajo en una heladería y el sector servicio, entonces a veces pues por lo que sea no hay trabajo y tú puedes limpiar y hacer todo y después te quedas mirando para la playa. Entonces, creo que hay algo de pérdida de productividad asociada al sector servicio, en el sentido de que, por ejemplo, en una fábrica pues yo puedo trabajar, esté lloviendo o no, pero en una heladería puedo trabajar, pero soy mucho menos productivo cuando está lloviendo que cuando no. Entonces, bueno, seguro que habrá algún estudio, pero lo pensé el otro día, entonces digo, bueno, esto también está muy relacionado con las economías planificadas, porque aquí no puedes poner una fábrica de coches porque no te dejan, pero realmente es cierto que, o yo creo que es cierto, bajo mi experiencia, que muchas veces los sectores de servicios están limitadas la productividad a la demanda. Porque por mucho que hagas, no vas a vender más helado porque está lloviendo y no hay nadie. Ya. Bueno, entonces hay muchas horas que está siendo realmente improductivo, que sería incluso mejor cerrar. Ok, vale. Tiene sentido. Bueno, en micromanagement de cada industria, los economistas somos los peores para dar consejos. O sea, no. Pero bueno, todos los sectores están limitados por la demanda. Una de las gracias de la economía de mercado es que sea la demanda, el consumidor. El consumidor es el soberano, ¿verdad? Nos dicen.
Y en la medida en que el consumidor es soberano, la oferta se pliega. En ese sentido, todos los oferentes, seamos por cuenta ajena o por cuenta propia, somos esclavos del resto. No, esclavos es una mala palabra, somos siervos, servimos al resto. Entonces sí, claro, una heladería es algo muy concreto, ¿no? Que si hace mal tiempo... Todo el Pero sector... todo el sector le pasa eso. Sí, pero yo ¿Qué creo le pasa que... a Alemania con el coche de combustión interna? Del motor de combustión interna, pues que un tema probablemente más regulatorio que otra cosa, pero en cualquier caso les han dicho, ¿sabéis qué? A partir de 2035 no hay coches de combustión interna. Y Alemania, que es el especialista en producir eso, dice, pues estoy limitado por la demanda, por un tema regulatorio, pero estoy limitado por la demanda, me tendré que reconvertir a los eléctricos y ahí ya no tengo competitividad y, jope, qué jaleo, ¿sí? O sea, Está claro que todo está limitado por la demanda. pero quiero decir que el caso con el sector servicios es que hasta el momento era muy... probablemente la heladería seguirá siendo así, no lo sé, pero hasta el momento los incrementos de productividad por incremento de herramientas habían limitado hasta qué punto podías incrementar la productividad. Yo qué sé, en tu sector o en el sector de hostelería, pues supongo que Expedia, que es un incremento o una innovación tecnológica con ahorro de capital y todo, pues seguro que incrementa algo la productividad porque tienes siempre lleno el hotel y cosas de esas, ¿no? Optimizas la operación del hotel, pero que, por ejemplo, por cada camarero se sirvan más copas, pues no es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Antes de la introducción del telar mecánico, pues producíamos por persona y día una prenda y ahora producimos 50.000 por persona y día. Eso no ha pasado en el sector servicios. O es más difícil que haya pasado. Y la promesa, y que ya está empezando a ser una realidad de la inteligencia artificial, es que en algunos sectores, en algunas partes del sector servicios, está ocurriendo eso. Que era uno de los graves problemas que teníamos para incrementar productividad. ¿No crees que el crecimiento esté también diferenciado entre los sectores? O sea, yo no soy para nada, porque la gente dice, bueno, es que esta economía está industrializada. Bueno, ¿y qué? No pasa nada. Aquí turismo de sol y playa. Es que hay sol y playa, no está genial, claro que no hay sí. problema. Entonces, pero no sí tiene que, límites, Canarias. pero sí que, no, yo no estoy en ese barco, pero sí que creo que igual, no sé, yo sigo, bueno, entiendo lo que dices, es verdad que todos están limitados a la demanda, pero de alguna manera siento que a veces por esa forma de la economía que tiene España, o sea, por esa abundancia del sector terciario, pues somos menos productivos que un alemán, pero no porque el trabajador alemán sea mejor que el español, bueno, aparte de que tiene mejores herramientas seguramente, pero sino también porque nosotros a lo mejor, pues, al no estar tan industrializados, pues somos menos productivos por eso. Pero no sé, supongo que habrá algún trabajo por ahí, ¿no? Creo que Gabriel te quiere contestar y me viene a ayudar en la explicación. Realmente no quería contestar. El tema me parece un tema bueno, es otra cosa. súper interesante. Y creo que en el asunto de si el sector servicios puede tener aumentos de productividades similares al industrial o no, creo que depende mucho de la tecnología aplicable al sector. Es decir, tiene sus retos de entorno, climatológicos, etcétera, etcétera. Pues puede desarrollar tecnologías que te permitan afrontar esos retos. Pero el que quería plantear, Dani, brillante, fresco y contagioso, como siempre. A mí me vienen dos cuestiones. Creo que tu presentación es fantástica para transmitir esa idea de que aquí hay un fenómeno que no ha existido a lo largo de la historia, que ha ocurrido en un momento determinado, por qué ha ocurrido. Lo que hay que explicar es el desarrollo y no la pobreza, que lo hubo siempre y desafortunadamente sigue existiendo en alguna medida. Y las ideas como origen sin el cual posiblemente no suceda todo lo demás, las ideas, la cultura, etc. Pero dos cuestiones o dos retos para todos nosotros y para ti. Vale, pero no hay una base material sin la cual todo esto no sucede. El cerebro no se desarrolló porque consumimos más energía
y ese consumo, sin ese consumo extra de energía, no hubiese crecido el cerebro. Igual que digo eso, para poder desarrollar actividades, no hace falta poder utilizar más y mejor energía con la cual desarrollar esas actividades. ¿Y en qué medida eso no sería una medida, o en qué medida eso no sería una forma alternativa? Materialista, sí, pero quizá complementaria de la visión ideológica, cultural del desarrollo. Esa es la número uno. ¿Hasta qué punto las ideas servirían para algo si no hubiese una base material que permitiera poner esas ideas en práctica y generar valor? Yo sé que esto para muchas personas es una herejía, ¿no? Pero porque parece casi como traer... Para McCloskey, entre otros. Para McCloskey, entre otros. Número uno. Y número dos, saltando a la charla y a la conversación que provocó la charla de Cristina hoy. Bitcoin. ¿Bitcoin es una idea? Sí, lo podemos ver como una idea. Pero Bitcoin es una tecnología, en gran medida. Es más, yo creo que una de las cosas que nos deja pensando, que nos dejó pensando Cristina hoy es la idea dominante acerca de esa tecnología, quizá porque los altavoces más grandes los tienen determinadas instituciones o organizaciones, es una idea no muy positiva acerca de Bitcoin, ¿no? Es una minoría, inicialmente además una minoría insignificante las que ven esa oportunidad de liberación en Bitcoin. Sin esa tecnología, la institución del dinero parecía condenada a una institución para el control de la gente. Sí, de liberación a lo largo de la historia, pero cada vez más controlada y que te permitía controlar la vida de la gente. Y de pronto surge una nueva tecnología, que por cierto requiere de energía, como veíamos hoy, ¿no? de un montón de volumen de energía para liberarnos. ¿Qué era eso? Ya estoy poniendo el ejemplo práctico de lo anterior. ¿Esto qué ha sido? Pues una idea. ¿Qué es lo que importó ahí? ¿La idea o lo que importó ahí es una tecnología y además, o si lo quiere ver de otra forma, un uso domesticado de la energía para permitir una cierta liberación? Perdona que me haya enrollado un poco. No. Pero... Joder, vaya, dos preguntas. No sé cuál es peor para... O sea, mejor, pero peor para mí de contestar. Voy a empezar por... no sé cuál. Por la segunda, creo. Yo creo que la represión financiera lleva mucho más tiempo que desde el 2009. Y creo que las ideas para evitar la represión financiera con algún activo que sea parecido a la moneda o al dinero, que tenga buenas características monetarias, también lleva bastante tiempo. Solamente que a lo mejor no estaba preparada la idea de la criptografía o la tecnología de los ordenadores para implementarse en ese momento determinado. Pero hay antecedentes, yo sé que no son exactamente lo mismo, ni mucho menos materialmente lo mismo. Los fondos del mercado monetario son exactamente lo mismo, es una forma de escaparte. Buenísimo, Dani, pero para convertirlo en una conversación, buenísimo, pero fíjate que estás diciendo el punto que estás dando es el opuesto a McCloskey. McCloskey lo que dice es, lo material ya estaba ahí, lo que terminó viniendo fue la idea y por eso funcionó. Tú estás diciendo justo lo contrario. Tú estás diciendo la idea ya estaba ahí, pero aparecieron unas personas, no sabemos exactamente quién, que desarrollaron la tecnología. Y ya cuadra con la primera pregunta. Me das el pie a la primera pregunta, que es lo de la materialidad y ideas y todo eso, ¿no? Pero tu contestación está siendo justo Ya. de la base de McCloskey. Ya, está bien. No digo que McCloskey no tenga razón, sino que a lo mejor no es todo. Sí, a lo mejor, de hecho esta conversación ya la hemos tenido más veces y a lo mejor debería haber alimentado la charla con la parte de la historia de la energía, que es otra de las cosas que también he hecho yo, vamos, que hemos hecho los dos, de hecho. No sé si te acuerdas de las presentaciones que hicimos en el MPS. Pues, pero vamos, sí, es un poco, la idea es, no hay civilización que no haya domesticado fuentes de energía y que no las haya puesto a su servicio, cada vez más y mejores fuentes de energía, y que no haya colapsado cuando se le acabaron o tuvo poca idea de generar nueva capacidad de domesticar nuevas fuentes de energía, mejores
con mejores quiero decir, más densas entendidas como mayor cantidad de energía en poco espacio. ¿Sí? Algo así como imaginaros un gramo de uranio, lo que tiene ahí dentro, y eso no ocupa nada. Imaginaros una aspa que no cabe aquí, vamos, una aspa de un molino, y no genera ni la mitad de lo que genera el gramito de uranio. Entonces sí, y hay una idea material ahí. Sin eso no puedes, o sea, sin materia prima, la idea, por mucha idea que tengas, no hay nada que modelar, si lo quieres ver así, no hay arcilla. Yo tengo en mi cabeza una idea genial, pero ¿dónde está? Soy un alfarero de la leche, ¿y dónde está la arcilla para modelarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poco las dos cosas a la vez. Estoy de acuerdo contigo. Es lo mejor que se me ocurre, Gabriel, que contestarte, la verdad. La verdad que no tengo no tengo mejor cosa que decirte. Por otro lado, también la interpretación puramente materialista del desarrollo económico es muy complicada. Porque alguien podría pensar, entonces, lugares que no tienen recursos materiales, que es un tema que yo no he tocado aquí, pero que también es un tema interesante que analizar, los lugares ricos en recursos materiales, entonces a lo mejor van a ser prósperos, ¿verdad? Y los lugares pobres en recursos materiales, no me pasas ni una, ¿eh? Me saltas al cuello en medio segundo. Tranquilo, que estoy jugando con el lenguaje. Estoy presentando la idea antes de atacarla. Pero bueno, esto es una idea muy popular, ¿eh? Entre economistas también. No sé, tú vas a la Facultad de Economía, por desgracia, parece. De una universidad pública, claro. Entonces, bueno, la idea de que un Japón no se puede desarrollar porque no tiene petróleo, no sé, es un poco dura. Porque si a lo mejor tienes las ideas, si tienes comercio y libertad para cooperar, a lo mejor es una forma de conseguir la arcilla que te falta del alfarero. Soy un buen alfarero, simplemente tengo que ir al de al lado y convencerle de que intercambiemos algo de valor que puedo hacer yo, por ejemplo, el propio jarrón, por la arcilla que me vas a dar tú. Entonces, entiendo el punto y no lo he metido todavía demasiado bien en mi conjunto de ideas en mi cabeza como para destinarlo bien, como por ejemplo tengo la charla que he dado aquí. Tal vez, Tal vez, Dani, si me dejas intervenir de manera corta, existe un proceso de serendipia y de análisis de ensayo de error. Tal vez ese sea un modo de salvar esa idea materialista, ¿no? Que posiblemente fue un tropiezo con una piedra lo que terminó derivando el resto de cuestiones que terminaron en la idea, vamos. Pero bueno, creo que hay una pregunta Eso es genial, ¿eh? Porque una cosa que yo no he metido aquí y me has recordado ahora es el concepto de empresarialidad. Lo he dejado muy al aire, demasiado al aire. Lo he comentado una pincelada durante medio segundo y debería haberme metido más. Acumulas capital y los economistas soviéticos decían acumulamos capital y crecemos. ¿Qué es lo que falta en el ingrediente? ¿Cómo y dónde acumulamos capital? ¿No? Y los economistas nos creemos, tus profesores, alguno por lo que parece también, se creen que pueden decir, ¿sabes cuál es el sector? Ese. Y os voy a contar un secreto, los economistas somos de los peores empresarios que existen. Quita a Gabriel y dos más, pero es una rara avis. En realidad somos torpes. Pero cuando nos dan un puesto en un ministerio, jugamos al videojuego. No sé si habéis jugado alguna vez al Civilization y juegos de estos, a Europa Universalis. Son la leche esos juegos. Creemos que podemos hacer eso, podemos elegir sectores. Podemos decir, ¿sabes qué? El futuro es este. ¿Por qué? Porque soy más listo que tú, he estudiado más que tú, y yo sé, mirando al pasado, qué pasa en el futuro. Pero no, la figura es la del empresario, y la del empresario está vinculada al proceso de prueba y error. El mercado como un proceso de prueba y error, no como un proceso de equilibrio. El equilibrio está bien a lo mejor para estudiar, como decía Mises, hacia dónde va la economía, pero la economía no está en equilibrio. ¿Sí? La economía está constantemente en desequilibrio y los que tapan los agujeros, mira, Lackman llamaba agujeros en el queso Gruyère, la estructura de capital como un queso con agujeros, y el empresario lo que hace es decir, en la estructura esta hay un agujero es una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio es una necesidad no satisfecha. Una necesidad no satisfecha, que yo la creo y que a lo mejor es mentira, a lo mejor yo digo, es que hay una necesidad no satisfecha y me juego mi dinero, esto es el sistema de incentivo, me juego mi dinero y digo, a ver, ¿hay una necesidad no satisfecha? ¿Sí o no? Y después de jugarme mi dinero, si de verdad había una necesidad no satisfecha, me he hecho rico. ¿Cómo? Sirviendo al resto.
que el capitalismo es la auténtica, si lo quieres ver así, como tanto le gusta a los progres y eso, pues el capitalismo es plegarte siempre al servicio del que le estás ofreciendo. En este caso, yo me estoy plegando a los vuestros, clarísimamente, estoy aquí por vosotros. Así que no hay pago explícito de lo que os dé la gana, 1000 detalles, pero no importa, estoy aquí por vosotros y para vosotros. Vosotros, en tu heladería, no estás ahí porque, supongo que a lo mejor te gusta hacer helado, yo qué sé, pero tú estás sirviendo a mí cuando voy a la playa, que voy con la cría y papá helado. Bueno, papá helado, vamos, helado. Sí. O sea, ya está, hoy no hay tu tía. O sea, ella sí manda, ella sí, yo no. Pero eso es. ¿No te queda helado de Málaga? Es el único que ha pedido una... La mayoría no. Es lo más democrático. ¿Y le bajáis de precio como Mercadona hace o no? Eso que se corte. Bueno, Dani, teníamos dos preguntas. Vale. Es decir, algunas online, pero tenemos una corta por aquí. Y así... A mí me interesa mucho el caso de Singapur, que os está comentando, que en cuanto a libertad económica y crecimiento, está claro que es un referente, pero luego a nivel político pues se podría considerar una dictadura. Y me gustaría saber tu visión sobre la importancia de democracia, una democracia estilo occidental, en el crecimiento económico y la libertad económica de los países. Ok, bueno, voy a conseguir que cerrarme todas las puertas en política para mí en el futuro, para siempre, que es la democracia es lo menos importante para mí. Dicho esto, puede ser que haya relaciones entre democracia y libertad económica, no sé, y entre democracia y libertades sociales. Para mí lo importante desde un punto de vista filosófico son las libertades sociales, que tú puedas hacer mientras no molestes al resto lo que te dé la real gana, y libertades económicas, que tú puedas emprender y hacer con tu propiedad lo que te dé la gana mientras no molestes a terceros. Y lo tercero, lo de que puedas elegir al gobernante, una vez que tienes esas dos, para mí es completamente irrelevante. Y debería ser completamente irrelevante. ¿Quién es el que gestiona las pocas cosas públicas que haya? Pero claro, en las sociedades actuales importa mucho quién manda, porque ni hay libertades económicas ni hay libertades sociales. Y se van a restringir unas u otras dependiendo de quién manda. Por lo tanto, es importantísimo quién mande. Entonces, yo reclamo lo contrario. La democracia es lo menos importante y si no hay democracia, pero hay las otras dos grandes patas, genial. Hay mucha gente, yo no soy experto en esto, necesitaríamos un politólogo aquí, que dice que sí hay relaciones. Tienen más libertades los países, libertades económicas. Lo dudo, ¿vale? Sí, está bien, pero bueno, hay una corriente de literatura que dicen estas cosas, yo no soy experto en ella, que dice que, bueno, si tienes democracia es más fácil que haya sociedades abiertas, ¿no? A lo Popper. Y puede ser que en términos económicos no sea del todo cierto. Y en términos sociales quizás sí lo es. Pero no sé, no me atrevo a decir más. Vale, tenemos un par de preguntas online, Daniel, las puedes leer ahí mismo, las voy a leer yo en voz alta a través del micrófono. Sí, claro. Buenas tardes, Daniel, lo primero felicitarte por la gran ponencia que has dado y quería preguntarte si puedes ahondar sobre el tema que mencionaste en referencia al margen de rentabilidad de distintos países en función de su inversión en bienes capitales y cómo esta rentabilidad decrece en países ricos mientras que en los pobres se multiplica. Ok, vale. Mira, la idea es una idea creo que superada por algunas corrientes de economía. Aquí sí los economistas no están tan de acuerdo unas corrientes con otras, pero en general diríamos corriente neoclásica. La clásica clarísimamente era así, la neoclásica gran parte, al menos en su Marshall, más o menos así. Tienes un estado estacionario final en el que todas las oportunidades de negocio han sido cubiertas, en el que la rentabilidad real de las nuevas inversiones es cero, es decir, se han agotado las oportunidades de beneficio y la forma de agotar las oportunidades de beneficio es, o sea, desde el punto teórico en el que esto pasa, en la economía estacionaria, hasta el punto real que estamos ahora, hay un camino, hay una senda, y en esa senda lo que vas haciendo es ir invirtiendo el capital cada vez en proyectos marginalmente menos rentables. Es lo que se denomina la rentabilidad marginal del capital decreciente. Pues básicamente, si yo tengo 1.000 euros y tengo dos inversiones potenciales y tengo una da al 6% y otra da al 5%, pues lo meto en el 6%. Y si ya lo he metido en el 6%, desaparece y viene otra, yo creo que todo esto es falso, por cierto, pero bueno, y viene otra que el siguiente tendrá que invertir al 5%, y el siguiente lo tendrá que hacer el 4%, y el siguiente al 3%, y así hasta que se agotan todas las oportunidades de beneficio. Esto es en una economía cerrada. Si abres las economías,
la posibilidad de mover el capital desde la inversión del 6% aquí a un sitio donde todavía no se ha hecho la inversión del 6%, hace que el capital se vaya, que el capital se exporte a los lugares donde la rentabilidad es más alta. Entonces eso sería un poco el mecanismo de ajuste neoclásico que llevaría a la teoría de la convergencia que he explicado antes. Es un poco los elementos más técnicos y más aburridos de la economía, pero bueno, sería... Él ha preguntado, ¿no? Sí, la segunda pregunta también la tienes ahí. Dani, ¿no crees que incluso si la IA hace desaparecer muchos empleos, pasará algo similar a lo ocurrido con la transición del campo a la industrialización? En ese momento parecía imposible que surgieran nuevos trabajos, y sin embargo el mercado abrió sectores que hoy vemos como naturales. Quizá ahora también la sociedad deba redescubrir cómo reorganizarse, pero, como entonces, será el propio mercado quien encuentre esas nuevas formas, no una renta mínima impuesta por el Estado. ¿No crees? Que sí, que Iván es una máquina y tiene razón, y aparte ya nos han dicho un comentario muy similar. Sí, a ver, en el pasado ha ocurrido eso. Es decir, en el momento uno solo ve los puestos que se destruyen y no ves lo que se está creando a la vez. Y es difícil verlo, porque no ha existido nunca. Antes hablaba, Gabriel hacía un comentario con tu charla, de intentar meter en un molde, ¿no? En un molde conocemos algo y viene algo nuevo y lo intentamos meter en lo que ya conocemos y a veces no encaja bien, ¿no? Y esto sería quizá un caso más donde, bueno, ¿y qué hacemos ahora qué hacemos con toda la gente que pierde el empleo? Dicho esto, no quiero decir que no sea un problema, ¿eh? Las transiciones son problemáticas porque la capacidad de aprender que tenemos es limitada. Vosotros, por fortuna, sois muy jóvenes, pero la plasticidad del cerebro va cayendo con la edad y cuando uno quiere readaptar su conocimiento cuando es más mayor, cuesta más. Se puede ver para aprender nuevos idiomas y cosas así. Es decir, las transiciones pueden ser duras socialmente. Eso no significa que se tengan que evitar, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que tiene un punto el que critica el desempleo masivo y qué hacemos con toda esa gente, porque además puede ser un problema político de primera magnitud. Vale, ya estamos fuera de tiempo, así que una vez más agradecer a Dani por la conferencia y por la ponencia, y de verdad un agradecimiento también a Gabriel, a Edita, a Ariel y a Adrián también por todo el equipo técnico y todas las personas que han colaborado. Así que muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias. Y gracias por venir. Tenemos un video sorpresa, por ahí me están comunicando un video sorpresa, un segundo. Good morning from LA, dear SFL Gran Canaries team. I've seen recently like a bunch of pictures popping up, how much good work you're doing, and also my good friend Gabriel mentioned that you're very active and that you're doing a lot of great things. Thank you so much for all of your hard work and for fighting for liberty in Spain. It's desperately needed. You know, I'm looking at Europe and I'm getting discouraged, but when I see you, I get hope again. Because we need to see a change in Europe and you're going to be that change. So please continue your work, do bigger and bolder things, fight against statism, fight for liberty, and I'm sure it will be not only rewarding today, but also in the future when you become leaders tomorrow. Thank you for everything that you do. Bye-bye.